Esta heterogeneidad de costumbres y tradiciones genera pues en nosotros, los que legislamos o los que defendemos el derecho, problemas pues de índole de actividad profesional. Pero esto no debe acobardarnos, por el contrario, debe darnos el valor para seguir adelante y seguir entendiendo cada realidad y poder contribuir de alguna manera con la solución a este problema. El tema de lo legítimo y de lo ilegal, ¿no?, es un tema que permanecerá siempre y estará siempre presente a cada instante de nuestra vida profesional. Pero ¿qué tiene que ver estos dos elementos, ¿no?, con el poder, que es la materia de estudio de la unidad? Pues tiene mucho que ver, porque cuando un poder es legítimo, y cuando un poder es legal, hay una gran diferencia. Un poder podrá ser legal cuando establece una ley, cuando por ley dice ahora yo soy el gobernante. Cuando salga una ley y dice, bueno, ya el señor que estaba, ya no, ahora soy yo y saco mis leyes. Que aquel que me desobedezca, al paredón. Ese es un poder legal, pero ¿será un poder lícito? ¿Y qué es más importante para que un poder dure, para que un gobernante dure en el poder, para que un sistema perdure? ¿La legalidad o la licitud? Vamos a ver entonces la segunda diapositiva. La importancia de la legalidad y la legitimidad en el poder radica más que en la legalidad, en la legitimidad. ¿Por qué? Leamos la diapositiva. Es uno de los componentes fundamentales que hace duradero a cualquier gobierno. Efectivamente, yo, digamos, realizo un golpe de Estado y cambio la estructura y la superestructura del sistema administrativo gubernativo del Perú. Tomo el poder a la fuerza y comienzo a sacar leyes y normas por las cuales el pueblo me tiene que obedecer a mí. Desaparezco las instituciones y a través de una ley me nombro como un gobierno de facto que comienzo a administrar, ¿no?, los destinos de la nación, los destinos del país, y administro el Estado y el gobierno según mi cosmovisión de cómo debiera ser. La ley bastará para que el pueblo me acepte, la ley bastará para que la voluntad de la nación esté sometida a mi persona y a los que están conmigo, a la pequeña élite, según estudiamos en las unidades anteriores, ¿o no? Claro que no, por supuesto que no. Necesitamos hacer, yo y mi séquito y mi élite, llegar a ese pueblo, hacer que ese pueblo me dé su consenso, me dé su aceptación. Eso se llama legitimidad. Incluso cuando yo puedo gobernar de factamente y contra la ley, si el pueblo me da su legitimidad, entonces definitivamente el gobierno perdurará. Por eso se dice en la diapositiva que la legitimidad es un componente fundamental que hace durar a cualquier gobierno. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto no es un pensamiento nuevo. Ya grandes pensadores, grandes sociólogos, economistas, politólogos del pasado y también personas que participaron de grandes eventos sociales con consecuencias jurídicas, ya lo habían pensado. Thomas Hobbes, por ejemplo, él señala lo siguiente: el principio de la legitimidad es el consentimiento. ¿Recuerdas que hace unos segundos yo mencioné que aunque yo dictara una ley o contraria a una ley, por ejemplo una constitución democrática, yo me emperno en el poder, me quedo ahí, voy a Palacio y me declaro gobernante del Perú, al ejército detrás de mí? Entonces, ¿recuerdas tú que yo te dije que eso legal no bastará para sostenerme en el gobierno? Eso es verdad. El pueblo tendrá que consentirme, el pueblo tendrá que aceptarme, el pueblo tendrá que decir, sí, ciertamente el profesor Willy Palomino, él nos puede gobernar. Y aunque esté contrario a la ley, si yo alcanzo a tener el consentimiento, ¿no?, de ese pueblo, de esa nación, entonces mi gobierno, aunque sea ilegal, aunque haya pisoteado todas las constituciones habidos y por haber, se quedará en el gobierno. Thomas Hobbes, por eso decía que el principio de la legitimidad es el consentimiento. Algo incluso ilegal, ¿no?, podríamos concluir eso, algo incluso ilegal podría permanecer en el tiempo siempre que la sociedad consienta en que ello exista. Ahora, Thomas Hobbes no es el único. En la diapositiva, por ejemplo, vemos también a Locke. Locke dice
que la legitimidad es el consenso de los miembros de la comunidad lo que legitima el poder. La legitimidad entonces es un consentimiento para Luke, un consentimiento que va más allá de una simple pues, expresión de voluntad. En realidad el consentimiento es cuando la nación y el pueblo ya acepta esa realidad, acepta ese sistema, acepta ese gobernante, porque Luke habla de la legitimidad y el consentimiento en función del poder. Por eso dice que eso finalmente legitima el poder. El efecto del consentimiento es que legitima el poder. Si el pueblo no consintiera, entonces se alzaría en armas, o simplemente se negaría a obedecer, o las fuerzas democráticas se organizarían y me enfrentarían. Pero si el pueblo está de acuerdo conmigo, entonces, en conclusión, eso legitimará mi poder. Y mis opositores políticos, mis enemigos, ¿no?, simplemente tendrán que declararse derrotados. Rousseau también habla algo al respecto. Vamos a ver lo que dice. Rousseau dice en la diapositiva que el consentimiento es la obediencia a la ley. Bueno, recordemos que Rousseau, ¿no?, él pues pensaba que nosotros tenemos, que el poder, ¿no?, es resultante, el gobierno, el Estado, es resultante de un contrato social. Para Rousseau y Montesquieu, la sociedad había firmado, ¿no?, figurativamente, simuladamente, teóricamente, en algún momento de la historia, un contrato social con sus gobernantes. En ese contrato social, el gobernante se obligaba a cuidar y proteger las fronteras, a crear un marco de salud y protección y tutela del pueblo y la nación, y él, a cambio, el pueblo y la nación, le entregaba al gobernante su obediencia, sus tributos, su servicio, siempre que el gobernante cumpliera. Si el gobernante no cumplía, y por el contrario, se servía a él mismo, cuidaba solamente sus intereses o el de su corte y de su familia, entonces ese contrato social se rompía, porque el pueblo estaba cumpliendo con la subordinación, con el sometimiento, pero el gobernante no. Así que se rompía el contrato y el pueblo podía tomar el poder. Eso fue el fundamento ideológico pues, de la Revolución Francesa. Así que, cuando Rousseau habla del consentimiento, lo relaciona necesariamente a la ley, obediencia a la ley. Para Rousseau no hay mucha diferencia entre la legitimidad y la ley, o en todo caso, para Rousseau era más importante lo legítimo que la ley. Y finalmente lo legítimo podía volverse ley. Por eso es que él dice que el consentimiento es la obediencia a la ley, ¿no? Tanto en los conceptos de Hobbes y Locke, como en el concepto un poco lato, como hemos visto, de Rousseau, está claro que de todas maneras el consentimiento es una característica que luego va a legitimar el poder, sea que ese consentimiento se relaciona con la licitud y legitimidad de un poder, o sea que se relaciona simplemente con la ley. Tanto Hobbes, Locke y Rousseau, por caminos diferentes, le dan al consentimiento, ¿no?, o lo ponen al consentimiento como el elemento medular de lo que es la legitimidad, de lo que es la licitud. Vamos a ver más adelante. Allí tenemos pues a Rousseau. También tenemos a otro pensador, a Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo escribe una obra titulada El Príncipe, y fue escrita realmente entre los años en que ya la monarquía estaba comenzando a debilitarse. Décadas después, ¿no?, la Revolución Francesa y también la Revolución en los Estados Unidos debilitó grandemente el sistema poderoso de las antiguas monarquías. Sin embargo, Nicolás Maquiavelo escribe El Príncipe, en el cual se da diferentes conceptos acerca de cómo un gobernante, en este caso un príncipe, debiera llevar adelante la administración de un país. Frases como el fin justifica los medios son atribuidas a Maquiavelo a raíz de esta obra. Frases absolutistas, frases completamente que respaldaban e intentaban de alguna manera, ¿no?, proteger a la monarquía. Nicolás Maquiavelo, cuando dice, por ejemplo, que el uso del poder es válido para mantenerse en el gobierno, cuando Maquiavelo afirma pues en su obra, ¿no?, de que la fuerza es un modo también de convencer, es un modo de persuadir, obviamente nos hace ver el universo, ¿no?, del pensamiento y de la cosmovisión. Pero Nicolás Maquiavelo no solamente dice eso, dice que un príncipe debe preocuparse por el pueblo, debe cuidar del pueblo, aunque así el pueblo no lo sepa y así el pueblo no lo quiera. Lo importante, dice él, es que él debe mantenerse en el poder. Y si logra el afecto del pueblo, mucho mejor, porque todo, ¿no?, todo se justifica
para lograr el poder y para mantenerlo. Por eso su nombre